y que dice muchas cosas acerca de cómo es el perpetrador. No es lo mismo definir al otro como un subhumano, que es lo que está debajo del concepto de horda marxista, son asiáticos, ¿no? Se escribía de esta manera, hay textos a expuertas, no son europeos, pero no son del todo ciudadanos, son hordas colectivas, informes, son masas. Hay teoría de las élites metida ahí, pero hay otra imagen también. Y después la animalización, que es la otra forma habitual, la bestia, y a partir de ahí, pues, animal. Y entonces, todo este tipo de universos son orgánicos, y los universos metafóricos orgánicos tienen un larguísimo pedigrí en el imaginario del cuerpo político, que es el núcleo fundamental del imaginario político en las culturas católicas de la Edad Moderna. Los dos cuerpos del rey, la cabeza y los miembros y las imágenes orgánicas son típicas del pensamiento católico, no de otros. Así que ahí tenemos otro punto para... Pero es que luego hay otra forma de tratar la deshumanización, el tipo de impolítica, que es la mecánica, que es la objetivación y la cosificación de otros. Que por cierto, y esto es muy interesante porque se da en el caso español y no voy a entrar ahora porque es lo que estoy estudiando, pero que es la que utilizan justamente los nazis para definir a los judíos. Los judíos son definidos de las dos maneras, como subhumanos y casi animales, pero también como cosas inanimadas. Y detrás de eso hay toda una teorización muy profunda, que no voy a entrar porque entonces nos tiramos una hora, que tiene que ver con la teoría, con la economía, con la noción de economía política que tiene los nazis, su concepción del trabajo, la idea de creatividad, y que los judíos son un pueblo que no crea, que solamente transfiere riqueza, pero no produce nada creativamente. Y además necesita, fijaos qué fuerte, esta anécdota se la cuento porque es bonita de contar. La primera legislación que hace el NSDAP cuando toma el poder Hitler, antes de la quema del Reichstag y al principio de todo, la primera legislación de los nazis en el poder, es muy sorprendente, porque es una ley contra el maltrato animal. Y los nazis toman el poder y meten una legislación que prohíbe en Alemania que los laboratorios hacen pruebas con animales, que prohíbe a los carniceros matar a los animales cruelmente. ¿Por qué? Porque los nazis somos arios, los arios, mirad la India, no maltratamos a los animales son... La civilización tiene que volver a la naturaleza y es su punto de llegada. Cuanto más nos parezcamos a los animales mejor. Los animales no matan gratuitamente nunca, los humanos tampoco debemos hacerlo. En la India no matan a las vacas porque no les han conservado ese precepto típicamente del ario, que es una raza superior porque tiene esa conciencia. Muy bien, pero en cambio hay otra raza en este mundo terrorífica que es tan parecida a un animal que solo puede demostrar su humanidad vertiendo la sangre de los animales y haciendo sacrificios rituales con animales, demostrando que está por encima de ellos. Se llaman judíos. Y esto está metido en el preámbulo de la ley contra el maltrato animal. Para que veáis el grado. Entonces, todo esto es simplemente para ver si también, no me queda, espero, mucho que contar, entramos en el calor que significa la complejidad de entender la fuerza que tienen los discursos de alterización, porque en ellos está la clave de poder establecer las exclusiones y el tipo de exclusión, que yo os he puesto aquí solo una lista, ¿vale? Exclusión, discriminación, sometimiento, opresión, represión, segregación, explotación, brutalización, aniquilamiento y exterminio son cosas distintas. Entonces, un buen vocabulario también hace falta y no lo tenemos. A todo lo llamamos represión, que queda muy bien, pero no todas las cosas son iguales. Lo que me interesa, en cambio, lo que es elemental, lo que yo creo que sí que hoy día lleva a misa, es que normalmente cuando se establece una lógica impolítica y se define al otro independientemente de su autoafirmación y se excluye y se deshumaniza, la lógica que se pone en marcha es lo que se llama la gestión de la vida. La gente sin derechos son como cosas, son como susceptibles de administración. Y entonces se puede tratar a poblaciones de aquí y allá, como hacen los otomanos en la Primera Guerra Mundial con los que se mueren por el camino, con los armenios, pues que se mueran, porque, chicos, que aquí son un problema, así que fuera. Y eso es una gestión de la vida, y a eso es a lo que se llama ahora la biopolítica, pero también hay una gestión instituida de la muerte. Se puede también hacer exactamente lo mismo, es decir, solamente deliberar en torno de los medios adecuados para matar. La solución final es el ejemplo extremo de lo que es una necropolítica
aplicada a un colectivo entero, intentando sobre todo economizar. Economizar no solo en términos materiales, sino también en términos morales. Los soldados alemanes estaban suicidando por la cantidad de judíos que andaban matando, cuando se supone que ellos no se habían metido en la Wehrmacht para matar civiles. Y cuando este problema se pone encima de la mesa, es cuando la solución final tiene sentido. Hay que encontrar un mecanismo que invisibilice al que ya hemos negado como un ser humano. Pero la clave, entonces, lo que yo me interesa como tema, es cómo se llega a definir al otro como un no ser. Y esto es una cosa bastante complicada. No tiene ninguna facilidad de hacerse porque uno lo diga. No te levantas una mañana y dices, decido pues que los votantes de no tienen ningún partido no son humanos y voy a ganar esta guerra. No vas a ninguna parte. Es muy complicado, muy sofisticado y al mismo tiempo tiene que tener unas profundizaciones semánticas muy grandes el poder negar a un colectivo entero la condición de humano. ¿Que eso se dio en la guerra española? Yo creo que se dio de una manera compleja. Tan compleja que aquí os la resumo, pero muy rápidamente. Me interesa de aquí solamente dos cosas. Solo que entendamos que el género, la etnia, la clase, la profesión y la ideología, en términos de fenotipo, de cultura, de tradición y de ciencia, implican clasificaciones distintas, y ahora os pongo un ejemplo, pero también que las autoidentificaciones son diferentes. ¿Vale? Y luego os dejo lo de abajo para después en un momento. Básicamente lo que intento que se pueda ver de alguna manera aquí es que clasificar a alguien por el género fenotípicamente es facilísimo. En principio, en el mundo que vivimos todavía, es mayoritariamente la distinción en dos sexos y se dice, pues tú eres mujer y tú eres hombre. Esto es como opera el orden. Tú eres una mujer, tú eres un hombre, tú eres un negro, tú eres un oriental, tú eres un burgués, tú eres un proletario. Eso es lo más difícil. Tú eres un católico, tú eres un protestante, es fácil por las costumbres, ¿no? Pero en cambio, científicamente, no es el mejor tipo de recurso, ¿no?, discursivo. Científicamente, demostrar que alguien es evangelista es un poco entre ridículo y contraproducente. Pero con las ideologías está muy claro. Ni por fenotipo, ni por costumbres, ni por tradición, ni siquiera del todo por ciencia. Científicamente, mostrar que alguien es comunista, pero sí hay una componente, ¿verdad?, de análisis científico del comunismo. Entonces, pues, bueno, este tipo se comporta como, porque habla de la expropiación de los medios de propiedad, entonces le puedo decir. A su vez, fijaos la paradoja. La autoidentificación por género, por etnia, por clase, es baja normalmente. Casi nadie va por la vida diciendo yo soy mujer y solo mujer. Soy también mujer, aunque hoy día vivimos un momento quizá, pero desde luego, como cuenta bien Malcolm X, los negros nos enteramos de que lo éramos cuando los blancos nos llamaron negros, pero en principio nosotros no nos autoidentificamos como negros, sino como humanos, como amigos, como lo que usted quiera, como ciudadanos americanos, como musulmanes. Con la confesión es distinto, ya normalmente uno sí se autoidentifica, ¿vale? Pero desde luego, las autoidentificaciones ideológicas son lo más habitual, es muy poco... Bueno, te puedes encontrar personas que dicen, que no soy de derechas, pero eso dicen, sí, pero no lo saben. Pero normalmente uno dice, yo soy de izquierdas o soy de derechas. Bien, todo esto es más... Sin esto no se puede entender cómo entran en juego las dinámicas que luego voy a intentar resumir. Pero que esto es un argumento más fuerte que es el de Koselleck. Hay en las lenguas todas, en los idiomas modernos y antiguos, hay órdenes clasificatorios básicos, uno muy fundamental, que es lo que él llama los contraconceptos asimétricos. Bueno, esto es un poquito más sofisticado, pero yo lo resumo, lo tenéis en los textos de Koselleck y merece la pena ser leído. Lo tenéis en Futuro Pasado, en uno de los capítulos. Y son los conceptos que se utilizan para definir al otro, pero que en cambio el otro nunca asumiría. Entonces, no son reconocidos por la persona a las que se aplica. El más básico de todos es, bueno, lo dice Hellenes and Barbarians, helenos y bárbaros, civilizados y bárbaros. Obviamente los griegos llaman bárbaro a todo el que se le pase por delante, pero el bárbaro no se llama bárbaro y no le da ese reconocimiento a su identidad nunca. No asume el reconocimiento que le da a todos. ¿Vale? Es un contraconcepto asimétrico fundamental. El siguiente es fijaos, este tiene que ver con civilización, nada menos que lo que yo argumento que es la guerra española, una conquista civilizatoria. Hay una imposición de una barbaridad sobre otro que el otro jamás reconocería como tal, y por eso es un contraconcepto asimétrico. Pero el otro es el que se establece en términos confesionales.
no entre confesiones, ¿vale? Un católico dice, yo soy católico, tú eres protestante. Lo que perdemos de vista es que normalmente el católico llega y dice, yo soy creyente y tú eres pagano, o ateo. Es decir, es la negación de la religiosidad del otro lo que está en juego, y evidentemente es otro gran contraconcepto asimétrico. Hay un tercero que Koselleck no ve, y yo lo he trabajado, que justo es el que tiene que ver con ideología, y es el raro, porque es el único contraconcepto asimétrico que es raro. Y tiene que ver con el universo de lo ideológico. Nuevamente complica el asunto, pero lo resumo muy rápidamente. La plebe es el contraconcepto asimétrico del pueblo, pero con la característica de que la plebe no asume que se la llame plebe, pero en cambio, a diferencia de las demás, es la única que implica que la única autoidentificación que tiene la plebe es como pueblo, es como justo el concepto del que se la excluye. Y esto es una rareza que implica que la política está ahí de por medio más claramente. Vamos, que las luchas por la inclusión política son el núcleo de la modernidad. Todos los excluidos quieren ser incluidos. Y lo que dicen es, perdona, el que debería ser excluido eres tú. En el sexenio revolucionario se escribió bastante sobre que la aristocracia española es la verdadera plebe y debería ser excluida, porque no es el pueblo. Así que las cosas se le pueden hasta dar la vuelta, pero es una tensión distinta. Y luego, fijaos, Koselleck dice, pero hay una perversión típicamente moderna. Solo la modernidad, y aquí es donde volvemos a nuestro campo histórico, los alemanes, desgraciadamente, bueno, que decir esta cosa que no soy entonces, la ciencia permite un tipo de contraconcepto asimétrico excepcionalmente bestia, que es la distinción entre humano y no humano. Negar humanidad a un sujeto que, si por algo se define por ser humano, es el límite, porque además en este caso se le priva total de voz y de todo, es decir, de condición de sujeto, no de voz, de sujeto. Bueno, entonces ya vamos a entrar, y ya he hablado mucho, como veis, pero vamos a entrar ya, y ya creo que por aquí acabo con esto. En una guerra civil, la lógica de la represión es bien sencilla, es selectiva. Y por lo tanto hay siempre deliberación en torno de los fines. Así que si la guerra española hubiera sido una guerra civil, todo hubiera estado bastante claro, pues la gente se decidió a esto lo matábamos, o sea, sin más, al revés, con mucho lío, con mucho problema. Y normalmente se sabe, porque lo estudia muy bien la gente que trabaja, cómo operaban los nazis. Sí, por poner el ejemplo extremo, en Ucrania. Y es que antes de que llegara la solución final, lo que les decían es, cuando lleguéis a Kiev, ya sabéis, alcalde, líderes del partido y algún cuadro alto, alguna persona reputada local, estos a matarlos a todos. Pero los demás no, porque con el miedo y con el que hemos ganado ya está hecho todo el trabajo. Esto es lo que es una lógica de una guerra civil, es acabar con líderes políticos, representantes importantes de la sociedad civil, unos muertos, otros exiliados, y ya está. Y después, evidentemente, cuidado, confrontaciones entre civiles concretas, pues Colombia, pues muertes de personas en masa. Gane quien gane de los dos bandos, y en efecto, esa es una lógica que, bueno, pues más o menos... Pero claro, la cosa se complica cuando entras en la raza. Bueno, aquí os he metido un texto un poco chorra, simplemente para decir que las razas, pues eso no existen. Pero matan gente, o sea, la gente mata en su nombre, o sea, que nos da lo mismo la cuestión ontológica. Lo que nos importa son las identidades, las autoidentificaciones, los órdenes clasificatorios. Si se decreta de repente que un grupo es una etnia, por ejemplo los gitanos, pobrecitos, porque son... Ellos dirán, no sé, yo no sé de qué va esto, ya, pero el caso es que se te ha clasificado así. Bien, y ahora llega el otro punto que necesito intentaros convencer, y yo creo que con el caso español hay sobradas muestras y no lo hemos colocado en el centro de la atención. En una represión de tipo conquista colonial civilizatoria, el núcleo central de la negación de la civilidad del otro, lo que está más allá de una guerra civil, ¿vale?, es la esclavización. Es decir, la supresión de las garantías en una conquista civilizatoria se mide en una clave esclavista. Y esclavista es una palabra muy fuerte, pero en fin, lo que cuenta Jonathan Littell, mucho mejor creo yo que las películas que hemos visto, es que el debate de las SS es entre exterministas y esclavistas. Y el protagonista de su novela
es un tipo que sale bien parado moralmente, por eso le puede ponerse protagonista, porque simplemente es un esclavista. Él solo quiere sacarle los cigarrillos a los judíos, que trabajen en las fábricas para producir armas, pero por favor, pero si son mano de obra, estáis locos. Bueno, pues ese es el conflicto fundamental en una conquista civilizatoria entre los biopolíticos y los necropolíticos, los que dicen, no, es que hay que acabar con todos estos. A los que dicen, no, perdona, si los tenemos a nuestra disposición, son lo que queramos hacer con ellos. Para la guerra española, si se colocara en el centro, como no se ha hecho con la alemana, curiosamente, fijaos, los estudios sobre la represión nazi son miles y hay poquísimos sobre la esclavitud de los prisioneros. Y en cambio han ganado pleitos judiciales a montones, porque el corazón de esa forma de gestión de la vida derrotada fue esclavista. Y en cambio lo que nos viene siempre a la imagen más bien, o un campo de prisioneros, como que no hacen nada ahí, más que aburrirse los pobres, o un campo de exterminio. No, si el corazón es el uso. Entonces el problema aquí es qué entendemos por esclavización, ¿vale? Porque tenemos una imagen muy materialista, muy económica y por lo tanto muy economicista. Y la que yo intento rescatar es otra, más profunda, que explica cualquier solución biopolítica. Bien, otra cosa que añadir, ahora queda otro asunto. Añadiros una cosa más y es que el sometimiento a la segregación, es decir, la represión en una conquista colonial funciona como un crescendo. Se puede ir del simple sometimiento a la segregación, a la esclavización. Y finalmente dice, oye, ¿y si los matamos? Y entonces se puede dar el salto, pero solo se da bajo condiciones excepcionales que son siempre contextuales. Pero me interesa que se vea esa línea, porque ahora veréis que la de la Guerra Santa es muy distinta. Pero antes, simplemente leer esto. Mira, para los medievalistas que hemos sido, pues las cosas que aprendimos bien en su momento. Ya, como este bonito libro de Pierre Locqués, en el que intenta definir de manera antropológica qué es la esclavitud antigua y la clave para él, fijaos dónde está. Él dice, el esclavo es aquel que tendría que haber muerto y sobrevive por la gracia del amo. Es un zombie. Es un zombie. Su vida está siempre condicionada a morir en cualquier momento, arbitraria y gratuitamente. La palabra servus significa originalmente para los juristas romanos aquel cuya vida ha sido conservada por gracia. Bueno, pues ya tenemos aquí una cosa. Hay de los vencidos. En la guerra española exactamente igual, pero en tantos conflictos en los que ya no está en juego entonces solo la guerra civil. Hay algo más. Esto. Para comprender que en el caso del esclavo africano conducido a América o del esclavo bárbaro capturado por Roma es esencial. Este muerto viviente lo es no solo porque físicamente no se le ha concedido más que una tregua, pues podría ser ejecutado en cualquier momento por voluntad del amo, sino también, y quizá ante todo, porque los vínculos originarios con la tierra, con la comunidad y su estirpe han sido rotos. El esclavo es aquel al que se le priva de referentes de identidad. No tiene derecho a tener referentes propios para pensar él quién es. No, fijaos, no que él no pueda pensar que es algo, sino que lo que no tiene es el acceso a los referentes que le permiten ser alguien, más que lo que el amo quiere hacer, es decir, el ganador, es decir, el triunfador. Después volveré, tendré que volver sobre este momento. Ya, sí que me estoy enrollando. Bien. Claro, pero estoy acabando. Me queda solo la tercera dimensión y, bueno, aquí os pongo unos ejemplitos. Esto es un texto típico, pues eso, de cómo el fascismo español, también el español, puede ver su lucha en términos civilizatorios. Pero luego me interesa entonces la tercera lógica. La tercera lógica es distinta y es compleja. La lógica de Guerra Santa es una lógica que produce muchísima represión durante el proceso bélico, pero en cambio la frena una vez que la victoria se produce, porque no tiene sentido aniquilar al derrotado. Hay un mecanismo mucho más lógico, sobre todo con una religión monoteísta que aspira a la universalidad, por cierto, la católica la que más, y es convertir forzadamente al vencido. En ese momento entonces la necropolítica funciona dentro de la guerra y en cambio desaparece al final de la guerra. Bueno, pues yo creo que en torno de estas cuestiones, y voy a pasar muy rápido por encima, que no quiero enrollarme más, que ya me he enrollado mucho, no hemos tratado suficientemente cosas tan elementales, creo, como el antisemitismo, perdón, lo primero de todo, como el confesionalismo
intransigente, integrista, que atraviesa el conjunto de la derecha española de los años 70, como acaba de mostrar, yo creo que para mucho tiempo, Ferran Gallego en el Evangelio Fascista. Un libro que pone negro sobre blanco que esta distinción que venimos haciendo entre falangistas y cedistas o tradicionalistas está equivocada, siendo útil, pero tiene un problema, y es que no ve que por debajo hay un sustrato común compartido, que es un integrismo religioso en todos ellos, independientemente de que se declararan ateos. No tiene que ver con su condición confesional, sino con la forma en la que utilizan los tropos para definir al enemigo como un enemigo absoluto. El enemigo absoluto del poema de la bestia y el ángel de Pemán, por cierto, implicado activamente en la represión en Badajoz como propagandista, que aquí aparece en una foto que he supuesto de las muchas que hay por ahí, de él está menos habitual como alfred provisional. Pero Maeztu y su imaginario de la anti-España es lo mismo, ¿vale? En medio está que el propio Pemán, con Pemartín y con René Maeztu acuñan esta palabra tan graciosa que nos ha acompañado todavía en la infancia del contubernio judeo-masónico, pero por un motivo claro, es que hay un imaginario antisemita elemental dentro de todo ese tipo de armazón discursiva llena de tropos católicos integristas para definir al otro, que es lo que a mí me interesa. Y con el concepto de hispanidad del argumento tenemos más o menos lo mismo. Bien, entonces si suplemento las tres lógicas, tenemos una cosa muy fuerte, porque el denominador común que tienen las tres lógicas que os he resumido es la ausencia de deliberación colectiva acerca de los fines. En ninguna de los tres hay deliberación acerca de los fines. De manera que los crímenes perpetrados por el bando franquista desde esta hipótesis son cualitativamente singulares. En un sentido, son ajenos a un imaginario de ciudadanía deliberativa como la que hoy asumimos que define un mundo de libertades y de ciudadanos, un sujeto como el que nosotros somos. Además, por si alguien quiere, pues esto me parece lo más bonito de todo, es que cuando Azaña dice paz, piedad, perdón, se está refiriendo a cada una de esas tres dimensiones de la reflexión. La paz es lo contrario de la guerra civil. La piedad es lo que se pide al invasor que va a acabar con tu pueblo y tu cultura, y el perdón es lo que se reclama a la autoridad religiosa para que no se pase y convierta su victoria en una arrasa. Yo creo que Azaña, me vais a permitir, entendía que la guerra también era más que una guerra civil, porque si no, no hubiera dicho estas palabras. Y, bueno, ahí queda, me gusta decirlo. Pero me interesa, ya de verdad estoy acabando, que entonces lo que pasa con los españoles que mueren en la guerra es que si se suplementan esas tres lógicas, sale un mundo monstruoso que no podemos con facilidad definir. Y que el concepto de genocidio, fijaos qué paradoja, se vuelve un poco inútil porque se queda pequeño. Porque el concepto de genocidio es aplicable a colectivos pequeños, y en este caso lo que hemos hecho es que a través de lo que parece un conflicto ideológico hemos encontrado unos fundamentos típicos de los conflictos étnico-confesionales y de las represiones étnico-confesionales aplicadas a ¿y por qué? Ahora veremos. Bueno, primero de todo, a un tipo de sujeto que yo creo que el argumento es que hay que erradicarlo. Y erradicar tiene que ver con el imaginario del sujeto, que solo voy a una pincelada. Pero esto de las muñecas rusas es porque para una cultura como la española que tiene un pie todavía en una cultura muy tradicional, en un mundo muy tradicional, no digamos del antiguo régimen, pero no por arriba, sino por abajo, los sujetos no son individuos, sino que son miembros de comunidades. Y eso yo creo que aquí que estamos antiagraristas se puede decir, pero tendemos a ver las comunidades en horizontal, en el espacio. Pero es que las comunidades en una cultura tradicional se viven sobre todo en el tiempo. La gente se entiende como un eslabón en una cadena que viene de mis ancestros y terminará en el final de los tiempos. Entonces, la noción de anti-España de Maeztu, aplicada tecnológicamente con una tecnología necropolítica, esencialmente lo que busca es extinguir estirpes de malos españoles, es decir, España en su solar, donde entró Túbal y tal, que siempre estuvo ahí, ese lugar maravilloso que es la tierra del solar hispano. Han crecido malas tierras, primero crecieron en su tiempo porque hubo invasiones, pero ahora en la modernidad han crecido desde dentro. Y hay que erradicarlas, extirparlas, que no quede nada de ellas, ni huella. Y ni huella, bueno,
desde mi punto de vista, tiene más que ver lo que nos creemos con que las exhumaciones que se plantean hoy estén como están durante 80 años, porque se trataba de no dejar huella, no debe haber ni documento, porque no son españoles. Entonces, y en cambio se les extingue, al extinguir a uno, no se extingue al individuo, no se mata al individuo, se extingue su espíritu. O es la pretensión, por eso se matan familias enteras, por eso, en fin, tantas gentes que no pueden reclamar hoy porque hay muertos que no han tenido herederos. El robo de bebés instituido tiene mucho más que ver con estas cuestiones de lo que nos imaginamos, pero ya en una clave, obviamente, de final de una guerra santa y entonces una conversión forzosa. Entonces, mi polémica con Emilio Silva es que su muy estratégicamente y moralmente interesante planteamiento de decir que España está llena de desaparecidos se topa con el problema de que se autodefine limitadamente. El concepto, yo digo, erradicación es una masacre instituida e indiscriminada de ciudadanos por motivos ideológicos con vistas a la destrucción de todos los referentes en el espacio y el tiempo que permiten la libertad de autoascripción ideológica en una comunidad civil moderna. Es decir, la idea detrás de la represión franquista es acabar no con ideologías concretas, no con los sujetos que forman parte de ella, ni siquiera solo con las categorías colectivas de determinados sujetos, sino con el marco mismo que permite la libertad de autoascripción ideológica, que es una de las mayores elementales libertades de la modernidad. Poder decir, yo pienso como quiero. Otra cosa es, bien, por medio de una tecnología necropolítica legitimada, en un discurso religioso hegemónico con cierta cobertura científica, porque fue menos. Son crímenes desde mi punto de vista extremos y singulares de lesa humanidad. Bueno, contra un colectivo potencialmente identificable con el conjunto de la población. Y con esto ya, wow, pues... Bien, y entonces lo dejo para las preguntas. La represión en el bando republicano es distinta. Y en los tres supuestos que yo identifico, las tres lógicas, en las tres hay deliberación colectiva acerca de los fines. Es decir, se mata, y se mata mucho, y se matan civiles, vamos, nadie lo va, o sea, el que lo ponga en duda, pues mal. Pero en los tres casos que podemos ver, yo no quiero callar, en cambio, la diferencia cualitativa es innegable. Hay siempre deliberación acerca de los fines, si no, no se podrían haber dado. Esto está contado en el libro, en un capitulillo, pero está contado y se trata ahora de convertirlo en una investigación de verdad, que se centraría en, por un lado, lo civilizatorio mirado desde la arqueología, que es donde yo creo que se va a contar con más facilidad, y después, en cambio, la Guerra Santa, analizando una cosa tan elemental como una entrevista que vi hace poco de José Luis Villacañas, que me llamó mucho la atención, que decía, es que se nos ha olvidado que, por ejemplo, en Jaén, en 1936, había dos periódicos, no uno, dos periódicos tradicionalistas. Hay un imaginario cultural, entonces, por terminar entonces con una polémica, hemos dado demasiada importancia a una identificación fácil entre golpistas y falange, cuando en realidad la clave de todo el imaginario que yo pongo encima de la mesa tiene mucho más que ver con lo que hemos llamado el carlismo o el tradicionalismo. Que lo hemos llamado así, porque además de hecho no lo hemos ni estudiado. Yo creo que la prensa de los años 30 del interiorismo católico entera está tratada de una forma que se centra en lo propagandístico y lo anecdótico, cuando ahí está la verdadera, desde mi punto de vista, esperando el arsenal discursivo de cómo se construyó la imagen del otro que había que exterminar como un enemigo absoluto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es el momento de las preguntas. Yo siempre tengo un montón y supongo que ustedes también. Empezamos por así. Quería saber con qué nombre se conoció mayoritariamente la guerra en el bando republicano. Porque, por poner un ejemplo, hace poco vi por primera vez, y no sé si es especialista en el tema, pero se lo sigo bastante, en una exposición sobre las guerras internacionales, que una condecoración militar oficial hablaba de la Segunda Guerra de la Independencia. Ese término no lo había oído nunca. ¿Cuáles eran los términos más comunes en el bando republicano para referirse a la guerra?
No, pues no es un tema que yo he trabajado así en detalle, pero ese es uno. Se la considera la Segunda Guerra de Liberación, la llaman ambos bandos de liberación, pero Contra la independencia. de independencia, porque se considera que hay un proceso de acoso de potencias extranjeras y que el pueblo español es el que está respondiendo, y hay una serie de malos españoles también, como se pensaba entonces. Normalmente, es decir, guerra es un término utilizado abundantemente en el bando republicano, pero hay un límite, y es que el gobierno republicano no asume oficialmente estar en guerra, porque estar en guerra implica el reconocimiento de que el otro puede tener una legitimidad, por ejemplo, como Estado alternativo, como Estado incluso territorial. Lo que yo quiero saber sobre esto es que fundamentalmente se habla de los rebeldes, del levantamiento fascista o franquista, y no se le quiere permitir. En cambio, lo que sí hay es un debate en las páginas del Socialista, entre otros, Telene, Zurazagoitia, pero también Alberti, que arranca por la represión en Badajoz, y a partir de ahí como se convierte en una ola en el año 36 de si dar condición de prisionero al enemigo. Porque ahí está el debate de que si le consideras prisionero, entonces estás reconociendo que es una guerra. Pero claro, si no le consideras prisionero, la arbitrariedad es muy elevada. Entonces se pueden producir masacres como que suceden. Y sin embargo, es interesante porque hay posiciones que tienen toda una lógica, que son la de la respuesta retaliation, que es tenemos que tratarlos como nos tratan a nosotros. Pero en cambio la que prevalece es que para nosotros el enemigo detenido o retenido es un civil. Entonces la idea del civil es lo que está. Lo que no se junta es un sintagma de guerra civil. Entonces se puede decir guerra de independencia, se puede decir revolución, se puede decir movilización en defensa por la justicia, pero sobre todo lo que se dice es del contrario. Y lo que se dice del contrario es el agresor, el invasor también, por cierto, extranjero, que también hay bastante utilización de una imagen, de ahí la noción de guerra de independencia, ¿no? Más o menos por ahí te lo decía. Sí, a partir de ahí identificaciones de quién es aquel, pero no el fenómeno que estamos viviendo como una guerra civil. Como guerra sigue, porque eso es lo que yo creo que es imposible que desaparezca del lenguaje cotidiano, ni entonces ni hoy. Aquello siempre aparecerá como una. Sí. Sí. Bueno, como después vamos a comer y vamos a quedar como amigos. Aquí no. Empezaste diciendo víctimas iguales, victimarios distintos. Ah. Y pues, estoy de acuerdo contigo. A partir de ahí, en todo lo demás que dijiste, no estoy de acuerdo contigo en nada. Pero sí que estoy de acuerdo, y esto me parece importante, y esto me parece muy interesante, es algo que está pasando en los últimos 10 años, yo creo, que estamos coincidiendo mucha gente en una misma idea, que es la que tú expresas, en reformular o construir un nuevo relato, hablamos aquí muchas veces, acerca de lo que es lo que llamas tú la guerra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues hay, con la forma de literal sí que va una coincidencia de partido. Pero sí que me gustaría hacer una referencia, aunque fuese muy breve, a la cuestión que señalaste sobre el genocidio. Y es que algo que uno se encuentra ya después de unos cuantos años con este tema, es que misteriosamente todo el mundo escoge del concepto lo que mejor le va o lo que más le apetece, ¿no? Y entonces tú hiciste una definición, refiriéndote a cuál fue la definición inicial en que mencionaste, y además después lo reiteraste, las cuestiones étnicas y las cuestiones religiosas, pero te olvidaste de la cuestión más importante que fue asumida en el 48 por la Convención de Naciones Unidas, que es la dimensión nacional. Y esa dimensión nacional es la única que está presente desde el 44, que lo define Lemkin, hasta el 46, que la Asamblea de Naciones Unidas lo expresa como un crimen de lesa humanidad internacionalmente perseguible, hasta el 48 y que sigue después en el Estatuto de Roma hasta nuestros días. ¿Cuál es el problema de la Convención del 48? Que hiciste una mención a la cuestión esta de la presión de Stalin, etc. Bueno, es que efectivamente fue
presentes los grupos políticos como estaba cualquiera que se les pudiera ocurrir a los miembros de la Convención. Porque el concepto de genocidio, si tenía alguna virtualidad, es que servía para proteger a colectividades. Esa era la idea en la que se basaba. El problema es que el concepto, al quedar acotado no solamente por la cuestión política, sino por otras muchas más, en esta definición inicial, causó un problema de inoperatividad jurídica que sigue hasta el presente. Si te fijas, jurídicamente es un concepto que ha sido prácticamente imposible de aplicar nunca, porque precisamente el problema que se han encontrado reiteradamente, y así lo han repetido todos los relatores de Naciones Unidas que se han ocupado de este tema, es que el concepto tal como está expresado no funciona a nivel de la práctica jurídica diaria. Decía algo, en un mundo donde la ideología a la que tú haces referencia es la que nos mueve todos los días, ¿cómo vas a dejar fuera la mayor parte de las razones ideológicas con las que se cometen los crímenes? ¿No? Esta es la cosa. Dicho todo este error, ¿eso quiere decir que es un concepto poco operativo? No, tú lo acabas de demostrar. Porque pensar en genocidio es lo que nos puede ayudar a entender o no entender determinados procesos. Y en ese sentido es donde digo que conecta tu reconstrucción de 36-39 con lo que puedo hacer yo, por ejemplo, ¿no? Sí tengo una pregunta concreta, ¿no? Y es la relativa al giro perpetrador, que hiciste una mención de una referencia muy interesante. Y la pregunta concreta es, ¿qué explicación das en tu lógica al hecho de que lo más característico del proceso español sea que tengamos víctimas sin verdugos? Y eso no solamente me refiero a la cuestión judicial, sino también a la cuestión historiográfica. Y sí me gustaría conocer si en ese sentido, dentro del esquema que tú aplicas, pues puedes explicarnos un poco a qué se debe eso, ¿no? O sea, ¿por qué esa aparente elusión de esta cuestión central en cualquier tipo de violencia de las características? Claro. Bueno, muchas gracias. Me alegro porque estamos bastante más de acuerdo de lo que pensaba y eso está bien. Estamos en la misma pelea. La cuestión es que cada uno la va a llevar por donde yo. Mi único reparo, lo primero de todo, yo me he dejado fuera las étnicas, pero porque yo las nacionales, porque las subsumo las étnicas étnico-culturales, que yo como no creo en razas, tampoco creo en etnias, en cambio sí creo en culturas, ¿vale? Culturas tienen que ver con costumbres, entonces unas son grupales, otras son nacionales. Pero eso no modifica mucho. Para el caso español, el problema sigue siendo más o menos el mismo. Sí. Es que lo nacional es una clave fundamental. Pero tendrías que explicar en qué sentido para la guerra española lo es. ¿No es una clave importante la guerra española nacional? No más importante que la clasista, no más importante que la confesional. Pero lo es. Claro, pero no modifica. Es decir, yo creo que se puede incorporar perfectamente a mi esquema, no lo transforma. Sigue siendo un tipo de identidad que no es comparable con la ideológica. Y en eso estarás de acuerdo, a pesar de que hay una ideología nacionalista. Siempre que hay imaginarios de nación. Porque lo ideológico lo impregna todo en la modernidad. Si mi argumento sobre Stalin no es que tuviera lugar por eso, y se sabe que fue por eso. En contexto de Guerra Fría, obviamente, había una situación muy particular que ayuda a entender genealógicamente. Sin embargo, yo creo que es casi una suerte, te diré, porque ahora nos permite, primero, reivindicar lo que tú mismo planteas. La segunda mitad del siglo XX ha sido el periodo histórico, por razones obvias, de muchos tipos, que por lo que es la modernidad 1 y por el proceso descolonizador, etcétera, etcétera, 2, que más conflictos en torno a lo ideológico ha producido, y que se queden fuera de los crímenes de lesa humanidad dice todo de la debilidad jurídica de ese concepto, pero en cambio no a lo mejor de la capacidad que tiene para hacernos pensar. Mi argumento, fíjate, va en la línea más de que el intento de meter, y a lo mejor en eso estamos más de acuerdo también, la guerra española por la vía, la querella argentina, de los crímenes de lesa humanidad, desdibuja completamente los contornos del conflicto que quieres establecer, porque se trata de colectivos. Lo que está en juego en la represión franquista no son individuos, no son ciudadanos, sino colectivos enteros. El concepto de genocidio es
importantísimo para pensar. Mi argumento es que la guerra española necesita mucha reflexión teórica para poder servir a un jurista una reflexión para que sea incorporado a la categoría de genocidio sin tener que a su vez modificar la categoría, incorporando los conflictos de tipo ideológico. Y en cambio lo que no estoy dispuesto yo, y me parecería una operación muy estudia, es tratar de rebajar la calidad de esos crímenes a simplemente de lesa humanidad. Investigarlos uno a uno, susceptibles de ser denominados un perpetrador en concreto con una víctima concreta. Hay una componente orgánica, holista y colectiva de por medio. Pero es que además, voy más lejos, si me he hecho entender bien, a mí la categoría de genocidio me parece utilísima para reflexionar sobre el caso español, pero lo que me sale de resultado, como decía el otro, lo que me sale es que la desborda. Y eso es todavía más interesante a todos los niveles, incluso el jurídico, etc. No voy nunca a hacer ese reconocimiento, pero es un camino que yo escojo para devolver la singularidad al caso y poner sobre la mesa la brutalidad que hay también. Pero en cambio la categoría, claro que me parece útil. En cambio lo que no me parece, digamos, y ahí puede estar la discrepancia, es definir la guerra española como un genocidio, de partida. Y a partir de ahí decir, te voy a mostrar cómo es. Yo prefiero utilizar la categoría para, críticamente, se me queda pequeña. Por otro lado es muy útil, me permite comparar. En cambio lo que no quiero es meter el caso dentro, porque el caso para mí es más grande que la categoría, nada menos. Lo que digo, bueno, pero por el camino yo aprendo, o sea, necesito encontrar, y la manera que he encontrado es esta. Las ideologías pueden ser vividas como si no fuesen ideologías, sino como si fuesen distinciones de tipo étnico-cultural o de tipo confesional. Pueden ser vividas así, tanto por el sujeto que las vive como por el orden, franquista en este caso, que está construyendo en torno de su represión. Esto es una forma en la que yo creo, puedo confundir, que un jurista puede terminar sentándose en la mesa y diciendo, oye, pues esto quiero verlo, porque a lo mejor me ayuda para otros casos históricos en los que en todos ha pasado eso, diría yo. Es decir, en todos los que no aparece una componente étnica visible, sin embargo se puede encontrar en el discurso, o en el que no aparece la componente confesional del enemigo absoluto, pero se puede encontrar fuertemente en el discurso. ¿Qué tiene de interesante también la forma liberal para mí? Que coloca a España en el sitio más raro, anómalo y al mismo tiempo excepcional que ayuda a entender cualquier otro. Porque la cosa va más allá de que el genocidio sea una categoría. Es que el caso estudiarlo, es más interesante por su complejidad que ningún otro que se haga. Entonces, también eso es bueno para el futuro de las luchas en el mundo contra las represiones. Mucho mejor que justo al revés, como a mí me pasa que discuto con argentinos y chilenos, y claro, me cuesta hasta que consigo hacerles ver que la teoría de los dos demonios es una versión descafeinada del imaginario del enemigo absoluto de la guerra española, descafeinada. Quiero decir, por eso la represión en el cono sur es más suave también, y hay que verlo de esa manera. Desgraciadamente, quiero decir, para no sé para quién, pero desgraciadamente. Lo otro que me preguntabas... No, lo del tema de los... Bueno, eso es un tema ya que tiene que ver con la cultura española franquista y post-franquista. Quiero decir, yo ahí puedo dar mi opinión, pero está aquí pues pensando estudiado. En el marco narrativo dominante, ni las víctimas importan, ni los victimarios importan. Pero la lucha social de los últimos 25 años por poner encima de la mesa a las víctimas las ha colocado, pero no las ha colocado en la dinámica interna del mundo académico. Y entonces al mundo académico se termina haciendo cargo, me parece muy bien, pero como nadie ha puesto encima de la mesa políticamente al victimario con suficiente claridad, porque desde mi punto de vista falta una teoría buena de qué victimario estamos hablando, que no te avala tanto, es decir, tener a la víctima encima de la mesa hoy es fácil porque tienes a su vez, cuando se empieza a hacer en España, 20 o 25 años de jurisprudencia de la globalización y de las justicias transicionales, si no tampoco. Pero ahora tenemos el primer ejemplo. Hay un libro ya que se ha escrito en España que yo sepa en castellano, se ha publicado en inglés, que es el de Paloma Aguilar y otra mujer inglesa, que por primera vez dicen, bueno, los victimarios también empiezan a hablar. Vale, que cogen el caso de Villayonga, caso completamente excepcional, por cierto, que por cierto estaba disponible desde el año 76 que se hizo el documental, así que no tiene ninguna novedad. Porque Villayonga
como victimario, dice, bueno, yo fui victimario, claro, ¿qué tipo de victimario habla ahí? Un victimario que era menor de edad, en el 36, que su padre, el loco de su padre, lo mandó a un tipo y le dijo, mira, mi hijo, que lo quiero mandar al frente, pero que es muy joven. Y dice, y le manda una carta y dice, tu padre sí que sabe. Mira lo que me dice, que como hay que foguearte un poco, que te pongamos en un retén de fusilamiento. Y este chaval, con 18 años, está matando prisioneros. Entonces él lo cuenta en los 70 y ahora se escribe un libro en el que, claro, ese libro de lo que habla es de lo que tú decías. Los victimarios en España no hablan. Y entonces lo único que queda es estudiarlos. ¿Por qué no se les ha estudiado? Bueno, yo diría que en general el llamado giro victimario es muy reciente también fuera de las fronteras españolas, así que quizá esto es parte de un proceso en el que ahora se está empezando a ver, y la novela de Elena Talite yo creo que ha sido un bombazo a ese nivel, porque ganó un premio Goncourt y se trata de un texto en el que un tipo sale diciendo yo soy un perpetrador. Y ahí es muy interesante la manera, ahora voy a hacerlo totalmente retorcido. ¿En quién se inspira Jonathan Littell para hacer Las Benévoles? Que ha escrito un ensayo, que lo recomiendo, que se llama Los secuidos de miedo, contando psicoanalíticamente cómo un perpetrador no perpetra por ningún motivo más allá de el poder, o sea, no nada, ni el poder ni la riqueza, no, mata por matar. ¿Y cómo se puede solo matar por matar? Bueno, él lo explica en ese ensayo. Ese ensayo y en la novela están basados todos en una misma literatura, toda entera. Las obras de León de Grel, que publica en España, en castellano, en tiempo libre. O sea, la impunidad española permite a un nazi escribir libros que son la base para que un antropólogo, o como es Littell, se ponga a reflexionar gracias a que están disponibles, porque en general el perpetrador no habla, y lo cuenta, yo creo que lo expone muy bien. ¿Por qué no habla el perpetrador? El prólogo de esa novela, que dice, que interpela al lector, dice, escúchame, tengo algo bueno que decirte, dame el reconocimiento. El perpetrador entiende que no habla porque no va a recibir reconocimiento, claro, lo único que recibiría es como perpetrador, y entonces calla. Y esto es un problema que tenemos, pero eso no impide que podamos estudiar a los perpetradores a través de lo que hacen. Entre otras cosas, lo que escriben es lo que hacen. Escribir es una parte de hacer. Y hay suficiente información, creo yo, para por lo menos dibujar los contornos de los perpetradores. Que no haya pasado en España, pues como es la cultura franquista y postfranquista. Fundamentalmente yo diría la postfranquista, pues el argumento de que hay una ley de amnistía de por medio, ¿cómo sabe qué? ¿Qué sentido tiene que nos pongamos a hablar de cómo fue aquí? Y voy a ir más lejos, porque sobre esto voy a escribir. He encontrado una vía interesantísima, y es porque los grandes ideólogos, los verdaderos creadores del imaginario exterminista español, eran literatos y han recibido el reconocimiento como literatos de los literatos, sobre todo en la transición. Y lo tienes muy claro en un caso muy excepcional y muy de ahora, y bueno, que es Dionisio Redrujo. Redrujo se convierte en un antifranquista y es un tipo que yo tiene una trayectoria que no digo nada sobre ella a partir del año 42-43. Muy bien. Sus memorias dan pánico. Están escritas en el comienzo de los 70, Redrujo sin acabar. Se titulan casi las memorias. Y llegué a Valladolid en noviembre del 36. Por lo visto allí había algunos de los nuestros que eran un poco brutos. Me invitó a su casa a una suave literaria para hablar sobre la obra de Huidobro, mi amiga no sé cuántos. Entonces se convierte toda una memoria entera en su faceta literaria. Y solo una minoría de pequeños retazos de un señor que está produciendo la propaganda fundamental del exterminismo. Wow. Y sin embargo, su recepción en la cultura española después de Franco se trata de un gran literato por el tipo. Y por eso ya parece que no hay que enjuiciar su tarea como ser humano y ciudadano en la República y en la guerra, pero además se convierte en un antifranquista, con lo cual todavía más liberado de responsabilidad. Pero vamos, se puede aplicar más. Hay dos palabras que yo también quería, si me permitís, tres ya, introducir una cuestión en relación con esto.